Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos a continuar nuestro tema de la semana pasada y si nos da tiempo comenzaremos un nuevo tema relacionado con el trabajo mecánico. Bien, lo último que revisamos rápidamente la última sesión fue acerca de fuerzas muy concretas que en algunos casos, como hablando del resorte, son fuerzas que dependen de la posición y que para hacer el análisis de lo que vamos a conocer como la energía mecánica van a ser bastante útiles. La semana pasada revisamos, por lo tanto, la primera fuerza, que es la de gravedad, ¿no? O peso. Ahí notamos lo siguiente, algo que ya de alguna manera habíamos comentado implícitamente, pero aquí lo estamos haciendo ya de forma explícita con los cálculos. Por ejemplo, para esta fuerza se mostró que si una partícula se está moviendo en sentido opuesto a la acción de la fuerza de gravedad, es decir, hacia abajo, concluimos que el trabajo realizado sobre esta partícula tiene un signo negativo. Eso quiere decir que esta partícula va a ir perdiendo velocidad, su energía cinética va a ir disminuyendo conforme va aumentando de altura. Por otra parte, vimos que en el caso de que la partícula fuese en la misma, se desplazara en la misma dirección que en el que actúa la fuerza de peso o de gravedad, el trabajo mecánico sobre dicha partícula tendría un signo positivo. Y eso querría decir que durante su desplazamiento va ganando energía cinética o su velocidad se va incrementando. Y es algo que también ya habíamos comentado con la anterioridad y que incluso en cinemática ya habíamos dicho algo al respecto. La segunda fuerza que revisamos rápidamente fue la de debida a un resorte. En esa situación comentamos que los elementos que íbamos a estar considerando serían aquellos que tienen, digamos que, un grado de elasticidad. Si bien un resorte se puede deformar y al dejar de sostenerlo, al dejar de deformarlo, este recupera su tamaño y forma original, no siempre sucede esto. Todo va a depender de las fuerzas que se le estén aplicando a dicho resorte para deformarlo. Por lo tanto, aquí vale la pena aclarar que las deformaciones que vamos a estar tomando en cuenta son aquellas que sí deforman al resorte o a la liga, por ejemplo, pero una vez que estas desaparecen, esas estructuras, resorte o liga, regresan a su forma original. Ese es en ese rango de ideas en el que nos vamos a quedar. Bueno, comentamos que cuando un resorte se deforma, este ejerce una fuerza en dirección opuesta a la deformación que se le está aplicando, pero además proporcional a ella. Eso quiere decir que entre más se estira, por ejemplo, un resorte, mayor va a ser la fuerza con la que éste va a tirar del objeto que se le pueda unir en uno de sus extremos. Y dicho tirón que ejerce el resorte va a tener la dirección opuesta a la deformación que inicialmente se le está aplicando. Vimos dos casos concretos. Si tenemos un resorte que inicialmente está en estado de reposo, está en su estado natural o longitud natural, y está unido a un bloque, por ejemplo, si este bloque lo desplazamos hacia la derecha, es decir, la imagen que está justamente a la derecha en la pantalla, lo que ocurre es que el resorte se va a estirar. Y dado que se ha desplazado una distancia X este bloque, equivale a decir que el resorte también, en este caso, se ha estirado esa misma distancia. Por la llamada ley de Hooke,
la fuerza que va a ejercer el resorte sobre el bloque va a tener la dirección opuesta a dicho desplazamiento. Vean que esos dos vectores tienen direcciones opuestas. Por el contrario, si el bloque se mueve hacia la izquierda, eso equivaldría o tendría el efecto de comprimir el resorte. Entonces el desplazamiento fue hacia la izquierda. La fuerza que va a ejercer el resorte sobre el bloque será ahora hacia la derecha, de acuerdo a la ley de Hooke, a esta ecuación. Si en ambas situaciones el bloque se deja libre, lo que va a ocurrir, por ejemplo, en la imagen de la izquierda es que el resorte empuja al bloque. Este bloque comienza a moverse, pero como está unido al resorte, el bloque comienza a ganar energía cinética, pasa por este punto X1 en el que el resorte estaba en su estado natural, pero no se va a quedar ahí, a menos de que aquí exista fricción, por ejemplo. Pero suponiendo que no ese es el caso, el bloque va a comenzar a moverse más hacia la derecha, es decir, va a llegar a esta posición. Pero vean lo que sucede en esta posición. El resorte tira ahora en sentido opuesto. Por lo tanto, este resorte va a tirar del bloque y el bloque va a detenerse por un breve momento y después va a moverse ahora hacia la izquierda. Va a volver a pasar por este punto, pero no se va a detener ahí, sino que por inercia va a seguir avanzando hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, llegando a comprimir el resorte. Y una vez que comprime el resorte, se aplica una fuerza hacia la derecha, empuja al bloque, el bloque comienza a moverse hacia la derecha, llega a este punto y después se regresa a la izquierda. A menos de que no existan fuerzas como de fricción, este bloquecito va a estar, lo que se dice, oscilando, va a estar realizando oscilaciones en el suelo, y todo va a depender de pues qué tan elástico sea el resorte y de la velocidad inicial que haya adquirido, ¿no? Bueno, pues esto es una idea que vamos a retomar más adelante. Aquí lo comento por la siguiente razón. Aquí se calculó el trabajo mecánico, es algo que también vimos la clase pasada, el trabajo mecánico debido a justamente esta fuerza del resorte. Y encontramos que el trabajo mecánico es negativo. Esto quiere decir que conforme el resorte cada vez se está estirando más, le está haciendo que el bloque comience a perder energía cinética. Recuerden que un trabajo mecánico negativo quiere decir que se está realizando un trabajo desde el sistema, por lo tanto la energía cinética va a ir disminuyendo. Y es lo que está sucediendo justo en lo que acabo de comentarles. Cuando el bloque comienza a llegar a este punto, lo más que puede a la derecha, el resorte está estirándose y el bloque comienza a perder energía cinética. Justamente por esta razón. Bueno, aquí está la justificación. Porque el resorte está realizando un trabajo mecánico desde el sistema, en este caso el bloque. Por eso es que se detiene momentáneamente. Lo mismo va a suceder en la situación de la izquierda. Cuando el resorte comienza a comprimirse cada vez más, se tiene como efecto consecuente que el bloque comience a detenerse. Y tenemos nuevamente aquí la justificación. El resorte está realizando un trabajo mecánico desde el sistema. Es decir, le está quitando energía cinética al bloque. Por esa razón, este bloque en algún momento se va a detener momentáneamente. Bien, pues eso es lo que estaríamos encontrando aquí con relación al trabajo mecánico debido a un resorte. Ahora, surge una pregunta. Si el bloque que se está moviendo, en este caso concreto, con el resorte del bloque, tiene un cierto valor de energía cinética,
Imaginemos que tiene una energía cinética de 20 joules. Y estamos diciendo que conforme se va moviendo, va perdiendo velocidad y por lo tanto energía cinética. De tal manera que cuando se detiene en una posición a la derecha o en una posición a la izquierda de este X1, ¿hacia dónde se va esa energía? Si termina con 0 joules, ¿hacia dónde se va esa energía de 20 joules que tenía al inicio? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta la vamos a encontrar en el tema que vamos a revisar el día de hoy. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la pregunta que queremos resolver es, en el ejemplo que estamos viendo del resorte y el bloque, si gradualmente el resorte hace que la energía cinética del bloque se vaya perdiendo hasta detenerse, hasta que sean 0 joules, ¿hacia dónde se va esa energía cinética? ¿Quién se la queda? Recuerden que hay un principio muy importante que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, si ese comentario, si esa afirmación es cierta, la energía cinética de este bloque se debe de pasar a algún lado, ¿no? Suponiendo que no exista fricción, suponiendo que este fuese una superficie totalmente lisa, no podríamos decir que esa energía cinética se perdió, por ejemplo, en el deslizamiento, con la fricción, por ejemplo, entre el bloque y el suelo. No hubo un desgaste, por ejemplo. La pregunta, pues, la vamos a encontrar en lo siguiente. Existe otro tipo de término que recibe el nombre de energía potencial. La energía potencial la vamos a identificar con la letra U y es un tipo de fuerza que depende 100% de cómo esté configurado el sistema o el conjunto de partículas o también de sus posiciones. Un ejemplo muy claro de este tipo de energía potencial es la energía potencial gravitacional. Seguramente ustedes en su momento habrán escuchado de este tipo de energía. La energía potencial gravitacional, vean, depende de la masa de una partícula, de un objeto, de la aceleración debido a la gravedad y de la altura a la cual se encuentra ese objeto respecto a un punto inicial o un origen. Y noten la expresión mgy. Si vemos lo que encontramos acá, vean que aquí está. Cuando encontramos el trabajo mecánico debido a la fuerza de gravedad, aquí nos aparecía mgy1 menos mgy2. Es decir, que aquí implícitamente ya nos estaba apareciendo el término llamado energía potencial gravitacional. Lo importante de esta energía potencial gravitacional es que depende de la altura a la cual se encuentra un objeto respecto a un origen previamente establecido. Por lo tanto, si consideramos por conveniencia que el nivel 0 sea el suelo, sea nivel de suelo, un objeto que se encuentra a una altura cada vez mayor, se dice que le corresponde una energía potencial cada vez de mayor valor. Entonces, si hacemos el siguiente análisis, esta energía potencial gravitacional está relacionada con el trabajo mecánico debido a la fuerza de gravedad. Y eso lo calculamos la clase pasada, en la integral que acabo de poner hace unos segundos. Bueno, dijimos que el trabajo mecánico genera o es equivalente a los cambios de energía cinética que experimenta una partícula. Por lo tanto, si comparamos dos situaciones en las que un mismo objeto se coloca a distintas alturas respecto al suelo,
Dependiendo de justamente a qué altura se encuentran en cada situación, nuestra intuición o nuestra experiencia nos dice que va a tener una energía cinética distinta cuando llegue al suelo. Si concretamente un objeto se suelta desde 1 metro de separación respecto al suelo y hay otro objeto que se suelta de una altura de 50 metros, nuestra experiencia ya nos dice de alguna manera que el objeto que, que se soltó de 1 metro va a llegar al suelo con una velocidad menor a la situación en la que se soltó de 50 metros. Y eso está justamente relacionado con esta energía potencial gravitacional. Entre mayor sea la altura a la cual se encuentra el objeto respecto al suelo, mayor va a ser la energía cinética, perdón, mayor va a ser el cambio que experimente en su energía cinética. Es decir, mayor va a ser la velocidad con la que llegue al suelo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, existe otro tipo de energía potencial que lleva el adjetivo de elástica. Energía potencial elástica. Esta energía está relacionada con la deformación que experimente, por ejemplo, un resorte o una liga. Vean el término que está apareciendo. Un medio de kx al cuadrado, donde x es lo que se estiró o lo que se ha comprimido un resorte. Noten la forma que está aquí mostrada y compárenla con lo que tenemos aquí. Vean que es la misma estructura. Un medio de la constante de resorte por, en este caso, un estiramiento o una compresión x1 menos un medio de k por x2, donde x2 es otra compresión u otro estiramiento. Por lo tanto, el trabajo mecánico efectuado por un resorte está relacionado con la energía potencial elástica. De esta manera, ¿qué es lo que estaríamos observando cuando analizamos este problema? Pues adelantándome un poco a lo que vamos a ver ya en unos minutos, vamos a decir lo siguiente. Conforme el resorte se va estirando o comprimiendo, su energía potencial elástica va incrementándose. Porque esa X que aparece en la ecuación, esta X, se está haciendo cada vez más grande. Y como está al cuadrado, pues ya se imaginarán que aumenta mucho más el valor de la energía potencial elástica. Pero a la par, ¿qué es lo que está sucediendo? Que el bloque está perdiendo energía cinética. Se va a ir deteniendo. Entonces ya podemos dar respuesta o un adelanto de respuesta a la pregunta que hicimos hace unos instantes. ¿Qué pasa con la energía cinética del bloque conforme se va deteniendo? Bueno, pues se transforma en energía potencial del resorte o energía potencial elástica. Cuando el resorte se encuentra en esta posición, donde no está estirado ni comprimido, la X de la ecuación es 0. Mientras que la energía cinética del bloque es la máxima. Esto lo podemos parafrasear diciendo que la energía potencial del resorte se transformó en energía cinética del bloque. Y eso que estaríamos diciendo, bueno, estas ideas están relacionadas con la energía potencial elástica, con este segundo término. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario sobre la energía potencial elástica? De mi parte no, profe. Muy bien. El último tipo de energía potencial el último tipo de energía potencial que vamos a mencionar
es la eléctrica. Este tipo de energía potencial, ustedes lo van a revisar un poco más a profundidad en el siguiente curso de electricidad y magnetismo. Aquí simplemente lo menciono para hacer hincapié en el que la energía potencial tiene distintas presentaciones. Gravitacional si hablamos de la fuerza de gravedad, elástica si hablamos de la fuerza que debida a un resorte, y eléctrica, energía potencial eléctrica, cuando nos referimos a la interacción de cargas eléctricas. En las que nos vamos a concentrar en este curso son solo en estas dos. Estas son las que vamos a estar trabajando, y esta última, repito, ustedes lo van a revisar con mayor cuidado en el siguiente curso. Pero bueno, es importante que estén conscientes de que la energía potencial tiene distintas presentaciones, y cuando uno analiza un problema tiene que ser cuidadoso en identificar si estamos hablando de energía potencial gravitacional, elástica o alguna combinación de estas dos. Bueno, dentro de todas las interacciones o fuerzas que nosotros podamos tratar en un problema, hay un tipo muy particular, una clase muy selecta de fuerzas con las que un objeto puede interactuar, y de hecho nosotros en la vida diaria interactuamos con este tipo de fuerzas. Estas fuerzas se llaman fuerzas conservativas. Ese es el nombre que reciben este tipo de fuerzas. Fuerzas conservativas. Y bueno, la pregunta sería, ¿qué las hace tan especiales? ¿Por qué no cualquier fuerza que podamos considerar puede considerarse conservativa? Bueno, una fuerza conservativa cumple lo siguiente. El trabajo mecánico hecho por una fuerza conservativa, que podamos decir esta fuerza es conservativa, que se aplica sobre un objeto que se mueve de un punto a otro, va a depender solo de las posiciones finales e iniciales del objeto. Y no nos va a importar cómo es que ese objeto llegó del punto A al punto B. Esa es una característica importante de las llamadas fuerzas conservativas. Es decir, si regresamos a nuestra definición general, a la definición general esta, lo que estaríamos diciendo aquí es lo siguiente. Esta fuerza que se va a integrar aquí para calcular el trabajo mecánico, vean, depende de que evaluemos en dos puntos distintos. Punto de inicio, o punto A, o 1, si lo quieren llamar así, y punto final, o punto B, o punto número 2. ¿De acuerdo? Pero hay ocasiones en que esta integral depende de cómo sea la trayectoria que sigue el objeto. Un ejemplo muy claro de esto es justamente con la fuerza de fricción. Piensen ustedes que en el plano XY tienen un objeto en casa que quieren mover de esta ubicación, punto a esta otra, punto B. Hay muchas formas de hacer, de llevar el objeto de A a B. Suponiendo que tengamos la fuerza de fricción o una fuerza no conservativa, lo que sucedería es que si ustedes calculan esta integral, por ejemplo, siguiendo esta trayectoria, primero horizontal al eje X y después vertical paralelo al eje Y, el resultado de esa integración es diferente
a que si, por ejemplo, lo hubieran hecho directamente en línea recta. Si eso ocurre, es porque la fuerza que se está considerando aquí y de la cual se quiere calcular el trabajo mecánico es no conservativa, es una fuerza no conservativa. Y eso ocurre justamente con la fricción. La fuerza de fricción, el trabajo mecánico que genera depende mucho de cómo se esté desplazando el objeto en la superficie. Así que este tipo de fuerzas, como la fricción, no es la que nos va a interesar en este momento, sino son aquellas fuerzas, justamente las conservativas, en las que nosotros podemos, por ejemplo aquí, en esta figura nuevamente, podamos afirmar lo siguiente. Las que nos van a interesar son las que, sin importar cuál sea la trayectoria que sigamos, el trabajo mecánico efectuado por dicha fuerza va a ser el mismo independientemente de la trayectoria seguida. Así que, por ejemplo, en este caso, estamos tomando la siguiente situación. Tenemos una partícula, la que ustedes gusten, que se quiere desplazar, bueno, que pretendemos moverla del punto A al punto B. Y aquí tenemos tres trayectorias posibles. La trayectoria 1, que es un poco más curva, y llega al punto B. La trayectoria 2, que básicamente es irnos en línea recta. Y la curva número 3, o trayectoria número 3, que es casi como un medio círculo, ¿no? Bueno, si sobre este objeto están actuando fuerzas conservativas, o al menos una fuerza conservativa, va a resultar que el trabajo mecánico efectuado en la trayectoria 1 va a ser exactamente igual al trabajo mecánico efectuado en la trayectoria 2, y estas dos a su vez son exactamente iguales al trabajo mecánico efectuado por la trayectoria última. ¿De acuerdo? Eso es lo que está caracterizando a una fuerza conservativa. Para, para poner un ejemplo concreto, bien concreto, veamos lo que hace la fuerza de gravedad. Si ustedes tienen un objeto en esta posición, que este sea el punto A, o sea, a nivel del suelo, y lo quieren llevar a este punto, al punto B, que es arriba en una escalera, en el último peldaño, tendremos varias opciones. Por ejemplo, subirlo, ¿no? Peldaño a peldaño. Ahí está, lo llevamos al punto B. Sería la trayectoria 1. Otra opción sería, por ejemplo, poner una rampa, por ejemplo, apoyarnos, usar una tabla, así, para formar una rampa, ¿no? Un plano inclinado. Y lo que haríamos en ese caso es, pues, aventar, ¿no? El objeto que queremos mover hacia el punto en el que queremos que llegue, ¿no? Lo lanzamos y por lo tanto la trayectoria va a ser recta a lo largo del plano inclinado. Bueno, esa sería nuestra trayectoria 2. U otra forma de hacerlo sería, por ejemplo, tirar directamente del bloque o de esta caja. Por ejemplo, ponerlo aquí, atarla a una cuerda y tirar de ella. Y llevarla al punto B. Por ejemplo, que esta fuera nuestra trayectoria 3. Vean, tenemos tres trayectorias posibles, tres rutas que podamos tomar en cuenta. Pero resulta que la fuerza debida a la gravedad es una fuerza conservativa. Y la prueba está aquí, en el ejemplo, en el cálculo de la clase pasada. Vean que en el trabajo, debido a la fuerza de gravedad,
lo único que tomamos en cuenta ya como resultado final son las posiciones. En dónde estaba nuestro objeto y en dónde queremos que termine. Solamente eso interesa. Por lo tanto, hablando concretamente de la fuerza de gravedad, no importa si lo subimos, si subimos este objeto escalón por escalón, si lo subimos a través de un plano inclinado o lo levantamos con la ayuda de una cuerda, así como está ilustrado, el trabajo mecánico en cada una de estas tres situaciones es exactamente el mismo. La fuerza de gravedad, por lo tanto, es una fuerza conservativa. ¿Preguntas, comentarios con esta idea? De mi parte no, profe, ellos sí le entendí. Muy bien. Entonces, aquí lo importante, recuerden ustedes, es, para que una fuerza reciba el adjetivo de conservativa, el trabajo mecánico debido a dicha fuerza no tiene que depender o no va a depender de la trayectoria que sigamos para mover un objeto del punto A al punto B. Va a ser totalmente independiente. Y una fuerza, un ejemplo de este tipo de fuerzas es justamente la fuerza de gravedad. Solamente necesitamos decir dónde está nuestro punto 1 o punto de partida, dónde está el punto 2 o punto de llegada. Calculamos el trabajo mecánico y ese va a ser el valor independientemente de cualquier otra trayectoria que pudiéramos seguir. Bueno, esa es una forma de caracterizar a las fuerzas conservativas. Otra, una equivalente, es la siguiente. Una fuerza que sea conservativa, o que podamos decir que es conservativa, cumple con que el trabajo realizado en una trayectoria cerrada es cero. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, aquí en la figura vamos a interpretar lo siguiente. En el esquema que está aquí en la pantalla, estamos ilustrando las mismas tres trayectorias que tenemos arriba, las mismas tres, y el mismo punto AB. Cuando una fuerza es conservativa, va a resultar en que si ustedes suman el trabajo mecánico que tomamos, por ejemplo, de ir de A a B por el trayecto número 1, y le sumamos el trabajo mecánico, pero ahora de B a A, es decir, de regreso, eso nos da 0. Poniéndolo en números, si por ejemplo en el trayecto número 1, el que está en azul, se realizó un trabajo mecánico de, vamos a poner un número, 10 joules, nótese, de ir de A a B, pues el trabajo mecánico para ir de B a A, es decir, de regreso, sería de menos 10 joules. Por lo tanto, si nosotros seguimos una trayectoria cerrada, eso es lo que significa trayectoria cerrada, que vamos de A a B y después de B a A regresamos. Al sumar estos trabajos mecánicos va a resultar en que su suma es 0. Por lo tanto, la fuerza que se está tratando en este caso sería una fuerza conservativa. Pero no solamente si tomamos en cuenta el trayecto 1 y el trayecto 2, sino también
si tomamos el trayecto 1 nuevamente y tomamos ahora para regresarnos la trayectoria 3 de B a A, siguiendo la trayectoria 3, también vamos a encontrar que su suma nos tiene que dar 0, porque es una trayectoria cerrada. Pero no solamente ese ejemplo, sino si nos vamos de A a B siguiendo la trayectoria 2 y nos regresamos siguiendo la trayectoria 3 de B a A, también nos va a dar 0 joules. Y entonces la fuerza que se está considerando en el cálculo de dicho trabajo mecánico es una fuerza conservativa. Eso es lo que nos está queriendo decir el inciso B. Una fuerza va a ser conservativa si el trabajo mecánico neto realizado por dicha fuerza, moviéndonos en una trayectoria cerrada, y recuerden esto, trayectoria cerrada quiere decir que se va y se regresa. Vamos de A a B y después de B a A. Entonces, ese trabajo mecánico total tiene que ser 0. Bien, pues estos dos incisos, estas dos ideas, son las que caracterizan a las llamadas fuerzas conservativas. Estas fuerzas van a ser muy importantes a la hora de que hablemos de la llamada energía mecánica. Justamente este principio físico que nos dice que la energía mecánica se conserva en los procesos de movimiento, ocurren justamente en el contexto de fuerzas conservativas. Si por alguna razón, en un problema concreto, las fuerzas con las que estamos lidiando no son conservativas, por lo tanto, la energía mecánica no se va a conservar. Pero bueno, esto ya lo profundizaremos un poco más en lo siguiente. Bueno, para el caso de fuerzas conservativas, va a resultar que los cambios que observemos en la energía potencial, es decir, en estos casos, en estos dos, por ejemplo, que son los que nos interesan en este curso, energía potencial gravitacional y energía potencial elástica. Cuando hablamos de fuerzas conservativas va a ocurrir lo siguiente. Los cambios en energía potencial de cualquier tipo, es decir, U2 menos 1, van a ser iguales a menos, noten aquí, es menos el trabajo mecánico. Es así como se van a relacionar los cambios en energía potencial y el trabajo mecánico. Pero, repito, esto solamente se cumple cuando la fuerza es conservativa. Si hablamos de una fuerza que no es conservativa, esto ya no se cumple. Bien, vamos a ver un ejemplo numérico para constatar estas ideas que hemos venido comentando. Recuerden ustedes, para que una fuerza sea conservativa, le podamos asignar este adjetivo de conservativa, lo que tiene que ocurrir, por ejemplo, es que, sin importar cuál sea la trayectoria que siga un objeto para desplazarse, la energía, el trabajo mecánico tiene que ser independiente a la trayectoria seguida.
Solamente nos interesa punto inicial y punto final. Solamente eso. Bueno, vamos a ver un ejemplo ahora en el que justamente confirmemos esta idea. El ejemplo consiste en lo siguiente. Tenemos una montaña rusa, aquí con estas dimensiones, y un carro en ella, ¿no? En este carro, por ejemplo, tiene una masa de 1000 kilogramos. Bueno, este pequeño carro se va a estar moviendo desde el punto 1 hasta el punto 3, que está aquí indicado. El punto número 2 se encuentra en el punto más alto de esta montaña rusa, como podemos ver. Por lo tanto, el carro de este juego inicia en el punto número 1, se mueve, llega al punto número 2 y después desciende hasta llegar al punto número 3. Las preguntas que nos hacen son las siguientes. ¿Cuál es la energía potencial gravitacional en 2 y en 3? Vean, en 2 y en el punto 3 con respecto al punto 1. ¿Qué significa esta última idea que nos comentan respecto al punto 1? Quiere decir que vamos a ubicar nuestro origen de coordenadas para el inciso A justo en el punto 1. Aquí. Este va a ser nuestro origen de coordenadas para el inciso A. Después nos dice, considere y igual a 0 en el punto... bueno, es lo que está diciendo, ¿no? Considere y igual a 0 en el punto 1. El inciso B pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el cambio en energía potencial? Nótese aquí, ¿cuál es el cambio en energía potencial cuando el carro pasa de 2 a 3? Y en el inciso C nos preguntan, resuelva nuevamente los incisos anteriores, pero ahora tome como punto de referencia, es decir, el Y0 en el punto 3. Es decir, nos piden que movamos nuestro origen de coordenadas a este punto. Y que comparemos, ¿no?, los resultados que vamos a encontrar. Bueno, vamos a resolver el primer inciso. Nos dicen, o nos preguntan, ¿cuál es la energía potencial gravitacional de 2 y en 3 con respecto al punto 1? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en esos casos para resolver la pregunta del inciso A? ¿Qué se tendría que hacer? Primero el diagrama. Aquí, bueno, un diagrama es un poquito innecesario. El diagrama lo podemos tomar directamente del que está aquí. Como no estamos analizando tal cual fuerzas en el sentido de dinámica, podemos prescindir de un diagrama de cuerpo libre. Así que, para considerar el trabajo mecánico, o en particular la energía potencial gravitacional, pues recordemos que simplemente se calcula La de esta fórmula forma. de MGY. Así es. Así que, por ejemplo, ¿qué se tendría que hacer para resolver la energía potencial gravitacional en el punto 2 con respecto al punto 1? Pues escribes la fórmula y puedes sustituir, ¿no? Ok. Energía, bueno, era US, creo. Para gravitacional se utiliza G de gravitacional. Sí. Bueno, UG igual a M, que es masa, si no me equivoco. ¿Es correcto? 1000 kilogramos por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la distancia del punto 1 menos el punto. No sé, ahí sí no tengo duda, ¿es del punto 1 al punto 2 o del punto 2 al punto 1? Como estamos en el inciso A, nos han
y dicho la siguiente observación, ¿no? Considere y igual a 0 en el punto 1. Así que el punto 1 lo vamos a tomar como si fuese el 0 de las alturas. Punto inicial, punto final. Entonces, Así, punto ajá. final menos punto inicial, o al revés. En la energía potencial gravitacional solamente se determina a través con esta expresión. Mg por la altura que exista entre el punto de referencia y el punto en el cual queremos calcular la energía potencial gravitacional. Es la misma idea, es exactamente la misma idea si a ustedes yo les pidiera que determinaran la energía cinética de un objeto. Solamente toman un medio, la masa, y toman su velocidad al cuadrado. Y eso les va a dar un número. Es la misma idea que está aquí apareciendo. Si se les pidiera calcular el cambio o la variación en la energía cinética o en la energía potencial, ahí sí es cuando tomamos en cuenta punto inicial y punto final. Pero no es lo que está pidiendo el inciso A. Solo está pidiendo calcular cuánto vale la energía potencial. ¿Cuánto vale mgy? Considerando que el punto 1 es el punto de origen. Pero pues, como me lo piden respecto a 2, entonces sería 10 metros. Exactamente. Sería solamente mgy, que equivaldría a 1000 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura, que es de 10 metros. Porque esa es la altura que separa el punto número 2 del punto de origen. ¿98.100? Sería entonces, a ver, 98.100 joules. O lo podemos, si lo pueden anotar en, bueno, utilizar notación científica, bueno, también eso podría Sí. hacerse. Bueno, en el análisis dimensional sería, si por ejemplo no pongo joule, sería kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Cómo, perdón? A ver. O sea, en cuanto a análisis dimensional, queda Ajá, kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado, así es. que es equivalente a joule. Que eso es coincide con el joule. Ah, ok. Por lo tanto, trabajo mecánico tiene que tener, bueno, sus unidades son joules, como dijimos en su momento. La energía cinética también tiene que tener unidades de joules, y la energía potencial tiene que también tener unidades de joule. Una forma de verificar esta idea es, noten esto, esa es esa es la relación que se establece entre energía potencial y el trabajo mecánico. Cambios en energía potencial son iguales a menos el valor del trabajo mecánico. Si el trabajo mecánico se mide en joules, para que esta igualdad sea cierta o correcta, pues estos términos también se tienen que medir en joules, como justamente nos lo dice el análisis dimensional. Así que bueno, por eso aquí aparecen los joules. Ok, entonces ese sería el trabajo, esa sería la energía potencial gravitacional en el punto número 2, tomando como referencia el punto número 1. ¿Cuál sería el valor de energía potencial gravitacional en el punto número 3? Igual 1000 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En cuanto a la distancia es igual 15 metros, no menos 15.
A ver, entonces, ¿cuál sería? No, pregunto, ¿es Ah, 15 o ok. menos 15? Estamos tomando como punto de referencia el punto número 1, como Y0. Por lo tanto, todo lo que se mida por debajo de este nivel de referencia tiene que tener signo negativo. Entonces respetan signos. Sí, Entonces sería por menos 15 metros. muy bien. La energía potencial gravitacional en el punto número 3 respecto al punto número 1 será 1000 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por menos 15 metros. ¿De acuerdo? Este signo menos nos recuerda o nos está indicando que esta posición 3 está por debajo del nivel de referencia. Menos 147.150 joules. Menos 147.000 150. 150 joules. Ok, gracias, 150 joules. Bien, esto, estos valores serían entonces las cantidades correspondientes a la energía potencial gravitacional en los puntos ahí señalados, ¿no? Los puntos 2 y 3 respecto al punto 1. Como ve, determinar la energía potencial gravitacional no es complicado, solamente hay que tener mucho cuidado en fijar bien o tener bien presente dónde está nuestro punto de referencia y hacer los cálculos respecto a dicho punto. Ahora, lo siguiente que nos preguntan es, ¿cuál es el cambio en la energía potencial cuando el carro pasa del punto 2 al punto 3? Aquí sí ya nos está interesando posiciones iniciales y finales. ¿Okay? Aquí sí nos está interesando ese tipo de cantidades. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer para determinar el cambio en la energía potencial cuando el carro pasa del punto 2 al punto 3? Implícitamente nos están diciendo, el carro estaba en la posición 2, terminó en la posición 3. Sería como la diferencia de potencial. Como la, como el trabajo, perdón, como la fuerza sobre la, vamos a ver lo siguiente. A ver, durante este recorrido de este carro, ¿no? De montaña rusa, para ir del punto número 2 al punto número 3, ¿cuál sería la fuerza que está actuando sobre ese carro? Peso. Muy bien, el vector peso o la fuerza de gravedad. Esa es la fuerza que está actuando. Durante el recorrido que realiza, la única fuerza que está presente es la fuerza peso o fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Aquí está. La fuerza de gravedad es una fuerza conservativa. Solamente necesitamos determinar en qué posición estábamos, a qué posición llegamos, y eso nos da el trabajo mecánico. Y el trabajo mecánico, a su vez, está relacionado justamente con los cambios en energía potencial. Así que
bajo estas condiciones, el cambio de energía potencial que nos están solicitando en el inciso B, pues simplemente es una resta. ¿Cuánta energía potencial teníamos en el punto 3 menos cuánta energía estará en el punto o hubo en el punto número 2? O sea, menos 147.150 joules menos 98.100 joules. Así es. $245.250 menos $245.250. A ver si entendí bien. Menos 245.250. Sí. Bien, a ver, aquí voy a corregir algo. Ok, listo. Entonces estos son, los vemos aquí, 150. Y tenemos este signo negativo. Muy bien. Entonces, ese sería el valor del cambio. Aquí, recordemos, la palabra clave aquí es cambio en la energía potencial gravitacional, ¿no? Cambio. Ese signo negativo, ¿qué estará representándonos? Cuando un cambio resulta en negativo. ¿Cómo debemos interpretarlo? ¿En qué les dice o cómo ustedes eh, o qué información están encontrando cuando una variación les resulta negativa? No. Perdón, no entendí muy bien. Si estamos, en este caso estamos calculando el valor en un punto menos el valor en otro punto, ¿no? La energía potencial que teníamos en el punto 3 menos el valor de energía potencial gravitacional en el punto 2. Y eso dio un valor negativo. ¿Qué querrá decir ese signo negativo? ¿Cómo interpretamos ese resultado? La dirección. No puede ser la dirección porque la energía potencial es una cantidad escalar. A ver, vamos a ver con una analogía. Imaginen ustedes que en su están ahorrando cierta cantidad de dinero en algún lugar de en casa y se levantan este día, hacen su conteo y encuentran que tienen, por ejemplo, por poner un número, 100 pesos. Y el día de ayer, cuando hicieron cuentas, tenían un total de 500 pesos. Si hacen la diferencia entre lo que es hoy y lo que tenían el día de ayer, ¿qué se encontrarían? Numéricamente, ¿qué se encontraría? Menos 400. Menos 400 pesos. ¿Y eso cómo lo interpretan?
Que me transfirieron 400 pesos. Ok, que hubo una pérdida, que hubo por ahí algo, ¿no? Que pasó. Se extrajeron 400 pesos. Es lo mismo que está sucediendo aquí. Este signo negativo lo interpretamos como una pérdida en la energía potencial gravitacional. Y recordemos, a ver, veamos si esto tiene sentido. Recordemos que la energía potencial depende de qué tan alejados estemos de nuestro origen de referencia. Así que, si nosotros notamos, estamos cambiando, para ir de la posición 2 a la posición 3, estamos cambiando de altura. Hay una variación en la altura en la cual se estaría ubicando o se estuvo ubicando ese carro, de la posición 2 a la posición 3. Pasamos de una altura positiva de 10 metros a una altura por debajo del nivel de referencia. Esa variación justamente es la que nos está aquí reportando. ¿Sí es clara esta idea de lo que está sucediendo aquí? ¿Es la interpretación con este signo negativo? ¿Me podría explicar un poco más cómo funciona o qué es la energía potencial? Porque, bueno, hasta ahorita lo que entiendo es como la energía que puede llegar a tener o que está potencialmente puede alcanzar ese objeto. O hasta eso es lo que yo he entendido ahorita, que la energía potencial es como que la energía que puede llegar a tener si estuviera en movimiento. No sé si estoy bien o no estoy con... Una interpretación de esta cantidad es justamente esa. A ver. Mm, para clarificar mejor esta idea bueno, porque aquí la palabra que, que es medio tramposa es justamente es la de potencial, ¿no? Porque potencialmente puede tener o potencialmente puede transformar en movimiento. Es eh, simplemente tener cuidado con esa connotación, ¿no? Así que vamos a continuar con el inciso C. Y ya que estamos en el inciso C, ya vemos lo que quiere decir esto con el movimiento. Y yo creo que viendo esa última parte, será más sencillo de visualizarlo. A ver, vamos a ver el inciso C, pero antes de pasar al inciso C, veamos algo importante aquí. Estos valores de energía potencial lo hemos calculado tomando como referencia el punto 1. Es decir, que si a una persona que está en esta ubicación le preguntamos, ¿cuál es la energía mecánica que esa persona concretamente mediría para los puntos 2 y punto 3? Daría como respuesta estos valores. ¿De acuerdo? Pero esta persona en el punto número 1. Pero, ¿qué pasará? Que es justamente lo que nos pregunta el inciso C. ¿Qué valores reportará una persona que se encuentre en el punto más bajo de la montaña rusa? Vamos a ver lo que sucede. Vamos a encontrar los valores de energía potencial gravitacional que mediría una persona que se colocara en el punto número 3. Y vamos a compararlos con las mismas respuestas que nos daría una persona que esté en la posición 1. ¿Ok? Así que, por ejemplo, ¿qué valor de energía potencial medirá una persona que se encuentre
que esté ubicada como punto de referencia en el punto 3 sobre la energía potencial del carrito en la posición 2. ¿Cómo reportará la respuesta esa persona? ¿El punto 3 al punto 2? La persona está en el punto 3, es decir, ahí está nuestro sistema de referencia. Y le pedimos que nos diga esa persona cuál es la energía potencial del carro cuando se encuentra en el punto más alto de esta montaña rusa. 245.250 joules. Ok. ¿Con qué signo? Positivo. Positivo, ok. Muy bien. Se hizo el cálculo de 1000 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado por 25 metros, porque es la distancia que separa a estos dos puntos, ¿no? Al punto 3 del punto 2. 25 metros. Muy bien, entonces el resultado que midirá esta persona son 245.250 joules. Y si le preguntamos, ¿cuál es la energía potencial que medirá esta persona cuando el carro se encuentre también en el punto 3? ¿Cuál que? ¿Cuál será el valor de energía potencial gravitacional que mida esta persona cuando el carro se ubique también en el punto 3? Cuando se ubique exactamente al lado de ella o a la misma altura. Del punto 3 al punto 1. No, 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 no. Del punto 3 al punto 3. Sería 0. 0 metros, ahí esa sería la distancia y por lo tanto sería una energía potencial de 0 joules. Porque no hay altura. Porque la persona está midiendo la energía potencial del carro cuando el carro está justo al lado de ella, ¿no? A la misma altura. Por lo tanto, no hay diferencia de alturas. No hay, la altura es 0. O sea, aquí vamos bien con los cálculos. Sí, profe. Muy bien. Nótese lo siguiente. Aquí viene la parte que podría ser hasta cierto punto conflictiva. Comparen los valores de energía potencial en cada caso. Por ejemplo, la UG2, que es la energía potencial del carro, es el mismo carro en la misma posición 2, pero en el cálculo que estoy señalando ahora, el de arriba, en la pantalla, es cuando la persona a la que le preguntamos se encuentra en la posición 1. Y la respuesta, la UG2 que aparece abajo, es cuando hacemos la misma pregunta, pero ahora a una persona que se encuentra en la posición 3. Vean, la primera nos da un valor de 98.100 joules. Y la segunda nos dice un valor de 245.250 joules. Vean que la diferencia es enorme. Y podríamos pensar, bueno, ¿y quién tendrá la razón? Los dos están bien. Los cálculos están bien, pero o sea, numéricamente hablando, sus resultados o sea, difieren en una enorme cantidad. ¿Qué pasa si comparamos ahora sus respuestas para la posición 3? Vean ahí que toda la respuesta se ve más, mucho más distinta, ¿no? La primera persona nos da un valor de menos 147.150 joules, mientras que la segunda persona, para esa misma posición, nos da un valor de 0 joules. Ahí es mucho más notoria la diferencia.
Bueno, pues justamente algo que está apareciendo aquí es que la energía potencial, y aquí muy importante, la energía potencial, no el cambio, sino la energía potencial por sí sola, o sea, UG igual a MGY, depende, depende del origen de coordenadas, de dónde estemos ubicando el sistema de referencia. O sea, cada una de las personas que respondieron esta pregunta tienen la razón, están bien, porque tomaron en cuenta los resultados que ellos están midiendo respecto al punto en el que están ubicados. Es decir, que no podemos favorecer a uno o a otro, los dos. Las respuestas dadas por estas dos personas es la correcta. Entonces, esa es la situación con la energía potencial, que por sí misma su valor depende mucho del nivel de referencia que se esté eligiendo para hacer los cálculos. Entonces, la pregunta siguiente es, bueno, ¿cómo resolvemos esta aparente contradicción, no? O sea, vamos y conseguimos a otra persona, a una tercera persona que haga los mismos cálculos, pues es que va a depender mucho de dónde se ubique esta persona. Imaginemos que esta persona se encuentra por arriba de la montaña rusa, con un globo subido en un globo de estos aerostáticos, y le hacemos las mismas preguntas, pues esa persona va a responder con los datos que ella mida. Entonces, para resolver esta aparente contradicción en cuanto a los valores, recordemos que como la fuerza de gravedad es una fuerza conservativa, el trabajo, lo que nos va a interesar entonces es la diferencia únicamente de posiciones, es decir, la variación en la energía potencial, no en sí su valor en el punto A o en el punto B, sino su diferencia. Si para la segunda pregunta le pedimos que determine el cambio en energía potencial que observa, ¿qué resultados nos va a proporcionar? Si le pedimos que calcule el cambio de energía potencial gravitacional, es decir, lo que tenía en la posición 3 menos lo que se tiene en la posición 2, ¿qué resultado nos arroja? Menos 245.250. Exactamente. Que justamente con todo y signo es el mismo resultado en el inciso B, ¿no? Es exactamente el mismo resultado que se encontró aquí. Vean, es exactamente el mismo resultado. Conclusión, si bien las energías potenciales, cada una, eh, depende de la posición del sistema de referencia que uno esté utilizando, los cambios son independientes de dicho sistema de referencia. Por lo tanto, cuando hablemos de energía potencial, lo que sí tiene relevancia física, es decir, que sí podamos tomar como un valor objetivo, son las diferencias o los cambios en energía potencial. ¿Sí queda claro esto último? Lo que sí tiene interpretación física
son los cambios en la energía potencial. Y en particular en la energía potencial gravitacional. Bien, ahora, regresando a la respuesta, ¿no? Esto de ¿qué es la energía potencial? Bueno, la energía potencial, repito, por sí sola, es simplemente, en el caso de energía potencial gravitacional, es simplemente eh, un valor escalar relacionado con la posición de un objeto respecto a un nivel de referencia. Solamente es eso. Y como tal, la energía potencial gravitacional, darle una interpretación física, no tiene como que mucho sentido. Porque vean el ejemplo que estamos observando aquí. Dependiendo a qué persona le pregunten, el valor de energía potencial gravitacional les va a dar un resultado distinto. Porque dicha persona va a medir, o es muy posible que mida, o que dé valores tomando como punto de referencia su propia posición. Entonces, si esto lo tomamos como cierto, pues también esto es cierto o correcto. Lo que sí tiene interés físico es la diferencia de las energías potenciales. Ok, ahora, este cambio en energía potencial tiene un signo negativo. ¿De acuerdo? Quiere decir que la energía potencial de este carrito, cuando se movió de la posición a la posición, de la posición 2 a la posición 3, se perdió. Hubo una pérdida de energía potencial. Es lo que estaría significando ese signo negativo. Pero esta pérdida de energía potencial, ¿qué representa en cuestión del trabajo mecánico? ¿Cuánto valdrá el trabajo mecánico? 245.250 Ujú. joules. Ok, positivos. Sí. Ok, entonces vean, el, el, la pérdida de energía potencial gravitacional del carrito, por poner números muy concretos, 250, ¿no? Kilojoules, ¿vale? Para no estarnos metiendo ahí con los miles. 245 kilojoules. Fue su pérdida. Pero eso se traduce en que el trabajo mecánico, debido a la fuerza de gravedad, fue de 250 kilojoules, o sea, positivos. Y si nos vamos al teorema trabajo-energía, ¿qué significará ese trabajo mecánico para la energía cinética del carrito? Que la energía se transfiere al sistema. ¿Qué pasó con la energía cinética del carro entonces? Se convirtió en trabajo. No, 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 no. El trabajo es lo que se transfiere. ¿Qué pasa con la energía cinética? ¿Qué cambio experimenta Aumenta. la energía cinética? La energía cinética aumenta. Exactamente. Y ahí estaría la conexión, la interpretación, no de la energía potencial por sí sola, sino del cambio en la energía potencial. Cuando el carro se movió de la posición 2 a la posición 3, cambió su altura. Por lo tanto, su configuración, su posición, se vio afectada. Cambió. Y de hecho, su posición, vean, respecto a la fuerza, o tomando en cuenta la fuerza de gravedad, es tal que la energía potencial que tiene o que tenía fue cada vez menor, más negativa, quiero decir, cada vez más negativa. Eso se traduce en un trabajo mecánico positivo.
Y por el teorema de trabajo-energía significa que la energía cinética fue aumentando. La energía potencial fue disminuyendo, la energía cinética fue aumentando. Eso es lo que estaría sucediendo con este problema, en este problema. Así que, siguiendo las analogías, podremos decir que lo que es pérdida para la energía potencial gravitacional es ganancia en la energía cinética del sistema o de la partícula que se esté estudiando. Son solamente transferencias energéticas. Lo que está aquí de fondo son transferencias energéticas. Así como las transferencias bancarias, lo mismo está sucediendo aquí. Si uno paga un servicio, pensemos que es la energía potencial. Cuando hace la transferencia, ahí está el trabajo mecánico siendo transferido. En nosotros, si estamos haciendo la compra, en nuestro saldo, digamos, hay una disminución o una pérdida de energía potencial. La transferencia, es decir, lo que estamos pagando, es el trabajo mecánico. Y la persona que hizo a la que le estamos pagando, esta va a observar un incremento en su saldo. O será un incremento en energía cinética. ¿Sí queda clara la analogía que se estaría entonces teniendo aquí? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues esto último que se está comentando, enfatizo nuevamente, es válido únicamente para el caso de fuerzas conservativas, solamente para fuerzas conservativas. La siguiente clase vamos a aplicar esto ya directamente, esta última idea, a lo que se conoce como la energía mecánica, la conservación de energía mecánica. Pero la idea de fondo es esto que estamos planteando aquí. La pérdida energética de energía potencial es la ganancia energética de energía cinética y viceversa. Lo que pierde energía cinética se transforma en ganancia para la energía potencial. Muy bien, si no hay alguna otra pregunta o comentario, damos por terminada nuestra sesión de este día. Nos escuchamos la siguiente sesión. En el chat está el link para registrar asistencia, no lo olviden. Así que nos estaremos escuchando el día jueves. Hasta luego.